en la presentación. Voy a presentar el diseño óptico, cómo es que se puede diseñar, al menos de un punto de vista teórico y computacional, una pinza nanoplasmónica, ¿no? Y para eso voy a definir 3 elementos, ¿ok? Voy a definir la polarizabilidad molecular de la partícula que va a ser capturada, la fuerza de interacción entre los campos electromagnéticos y la partícula en sí para ser capturada, y el otro elemento indicador que va a ser el potencial óptico, es decir, el potencial donde la partícula va a ser capturada. Entonces, esos 3 elementos, con esos 3 elementos vamos a conseguir, al menos en teoría y haciendo simulaciones computacionales, que una partícula en la aproximación Rayleigh puede ser capturada, ¿okay? De forma estable. Después vamos a hacer voy a presentar unas simulaciones, diferencias finitas no dominio del tiempo, para resolver las ecuaciones de Maxwell en esas estructuras, interacción luz-materia. Y voy a presentar las estructuras que vamos a proponer, que va a permitir capturar esas partículas. Bueno, va a presentar resultados de discusiones, que es la parte más importante, y las conclusiones también. Ok, la primera idea, bastante rudimentar en lo que se refiere a que la luz ejerce algún tipo de presión, fue dada ya por Johannes Kepler en 1600, ¿no? Que él introdujo ese concepto, ¿no? Y bueno, básicamente ese concepto de presión de radiación puede ser fácilmente explicado si nosotros consideramos aquí un láser, si nosotros consideramos un espejo con una reflectividad de 100% y apuntamos un láser con una potencia de 1 miliwatts. ¿Ok? Entonces, la fuerza que experimenta el espejo debido a ese láser es 2P sobre C. ¿Dónde P es la potencia del láser? Si nosotros sustituimos la potencia del láser en la ecuación, vamos a ver que la fuerza que experimenta el espejo está del orden de los piconewton. Aparentemente una fuerza muy insignificante para cuestiones macroscópicas, ¿no? Como en este caso, aquí presento el problema del dominio. Para cuestiones macroscópicas, esas fuerzas prácticamente son bastante insignificantes. La pregunta sí es la siguiente: si nosotros consideramos fuerzas de esta escala para objetos nanoscópicos, ¿será que va a tener algún efecto como fue teorizado? Entonces, aquí yo presento el efecto dominó, que si existiese si esa fuerza es capaz de generar un tipo de presión, ¿será que conseguimos derribar todos esos bloques? Entonces, vamos a ver que en escala nanoscópica esas fuerzas son bastante necesarias y tienen muchas aplicaciones. Ya en 1970, Askin, él ya había postulado un tipo de arreglo experimental utilizando ese concepto de presión de radiación, fuerzas ópticas, láser altamente focalizados por medio de un objetivo. Aquí en esta figura se muestra, por ejemplo, un láser altamente focalizado, donde cuando una partícula está cerca de ese láser, él experimenta una fuerza gradiente, es decir, él apunta en la dirección del gradiente de intensidad. Más también experimenta una fuerza de dispersión, ¿no? Proporcional a la sexta potencia del radio y la fuerza de gradiente a la tercera potencia. Entonces, utilizando este sistemita bastante elemental y considerando que el cambio en momentum es debidamente al contraste en índices de refracción, se han hecho muchas cuestiones se han descubierto muchas más en el área de la física, de la biología molecular. Se han estudiado sistemas en fisicoquímica, en optomecánica, por ejemplo, para aprisionar algunos virus y bacterias, fueron utilizados para transportar organelas a lo largo de microtúbulos. También también medir fuerzas, ¿no? de alongamiento entre moléculas de ADN. Y también fueron implementados sistemas duplos de este tipo de instrumentos, de tal manera que fueron encontrados y fueron descubiertos varios sistemitas ahí a nivel molecular, como por ejemplo algunas interacciones oscilatorias entre micropartículas coloidales, que tengan que ver con fluctuaciones hidrodinámicas, y eso fue
interpretados por violaciones así bien transitorias de la segunda ley de la termodinámica. Por ejemplo, otro ejemplo así de aplicación de este sistema bastante simple fue en la ortomecánica. Ahí fue, por ejemplo, preparado estados cuánticos en objetos mesoscópicos, y ahí va todo un sinfín de varios hallazgos que más en la biología, en la biología molecular, y por causa de todos esos trabajos, Askin, que es el inventor de ese instrumento, ganó un premio Nobel en el 2018. Más estas pinzas aún presentan algunos límites, ¿no? Más que todo tiene que ver con la física ondulatoria, ¿no? Tengo un principio de límite de difracción, y que si nosotros concentramos un láser, que nosotros no podemos concentrar un láser menor que la mitad del comprimento de la longitud de onda, ¿no? Entonces, ese tipo de limitaciones hace que nosotros propongamos otro tipo de arreglos experimentales, utilizando algunos sustratos, algunas plataformas, de tal manera que consigamos focalizar aún más el láser abajo de la mitad de la longitud de onda. Entonces, para eso fueron propuestas varios sistemas. Por ejemplo, fueron sugeridos uso de cristales fotónicos para capturar pequeñas partículas nanométricas, lo que con las otras pinzas anteriores la estabilidad era muy débil. Fueron utilizados, por ejemplo, aquí también follas de grafeno de forma teórica, para capturar pequeñas partículas dieléctricas del orden de 10 nanómetros de diámetro. Fueron utilizadas también la tecnología de los metamateriales para capturar ese tipo de partículas dieléctricas. Fueron utilizados la plasmónica, estas estructuras coaxiales, fue utilizado también estas estructuras localizadas aquí que generan campos, intensificaciones de campo local, y utilizando estos nanotriángulos para capturar un tipo de elemento biológico, ¿no? Y aquí también fueron utilizados nanocilindros. Aquí se ve la intensificación de campo que permite que las partículas estén presas aquí, ¿no? Entonces vamos a continuar aquí. Bueno, aquí voy a presentar el diseño óptico aquí para que da la física en sí del mecanismo de captura de las partículas. Por ejemplo, aquí vamos a considerar una partícula caracterizada por su radio y por su permitividad eléctrica, inmersa en un campo eléctrico. Aquí, la solución a este problema son diversos. Existen dos tipos de soluciones. Uno resuelve la ecuación de Laplace, que está presente en los libros de física. U otro es resolver las ecuaciones de Maxwell, y se va a reducir una ecuación de Helmont, y podemos nosotros resolver un problema de dispersión de una onda electromagnética por un obstáculo esférico. Entonces, ahí se llaman unas soluciones de Mie, son bastante cálculo, ¿no? Y llevo unos meses para hacer los cálculos y implementar el programa para hacer para encontrar las soluciones aquí. Yo coloqué ya de frente el parámetro que va a caracterizar a la partícula, que se llama polarizabilidad molecular, que está en función de la longitud de onda, ¿no? del campo, y algunos parámetros que son parámetros de material y de la geometría del radio más específicamente, ¿no? Si nosotros consideramos que vamos a tratar en esta presentación partículas tan pequeñas que son abajo de los 5 nanómetros de radio, entonces la aproximación dipolar es recomendable en este tipo de situación, ¿no? En condiciones físicas del problema. Bajo esa suposición, nosotros podemos hacer la equivalencia entre la polarizabilidad dinámica, que va a ser aproximadamente igual a la polarizabilidad estática. Aquí coloqué 3 gráficos, qué tipo de partículas vamos a capturar. Consideré aquí el tipo de proteínas. Aquí en este cuadro, dentro de esta figura, muestro aquí la permitividad de las proteínas. Fueron seleccionadas varias proteínas y básicamente aquí lo que podemos observar es que su permitividad es básicamente constante. Esta faixa, ¿no? entre la curva sólida y la curva punteada,
existen muchos valores de índice de refracción de proteínas. Entonces, la falla, que es básicamente imperceptible, puede ser considerado como las proteínas como materiales dieléctricos. Aquí en las partículas de silicio, aquí debido a que el índice de fracción o la permitividad tiene una parte imaginaria y compleja debido a la dispersión y a la absorción de las partículas. Entonces, aquí se muestra la permitividad experimental, ¿no? Experimental aquí en los cuadros más pequeños, y aquí en los cuadros más grandes, la polarizabilidad molecular tanto de las proteínas del silicio y de partículas de oro, ¿no? Estos cálculos fueron hechos utilizados la permeabilidad experimental de estos materiales, tanto de proteínas, tanto de silicio, tanto de oro. ¿Y cómo calculamos entonces aquí la fuerza óptica? La fuerza óptica para una partícula dipolar, si nosotros consideramos la partícula que no tenga partículas no magnéticas, ¿no? Entonces estaría en función del momento de dipolo eléctrico y del campo eléctrico. Más para frecuencias ópticas, sabemos que la fuerza oscila muy rápido y que es en función del tiempo. Aproximadamente las oscilaciones están en el rango de 10 a la menos 15 Hz. Entonces, ese valor instantáneo no tiene poco valor práctico. Entonces, el observable físico en sí, desde el punto de vista más experimental, va a ser encontrar media temporal. Si nosotros encontramos la media temporal, integramos en todo el periodo, vamos a obtener una fuerza, una media temporal de la fuerza, y que está compuesto por dos factores básicamente, una fuerza gradiente y una fuerza de dispersión. La fuerza de dispersión está descompuesta en dos componentes, una presión, una fuerza debido a la presión de radiación, ¿no? Y una fuerza Coulomb debido a este producto cuña, ¿no? Que básicamente esta presión de radiación va a ser despreciable debido acá a la sección transversal, que va a depender casi de la sexta potencia del radio de la partícula, va a ser despreciable en comparación con la fuerza gradiente, y aún más si consideramos la aproximación dipolar que estamos imponiendo. Similarmente aquí, este término va a ser despreciado por causa de que está en función de la sección transversal, y como dije, este término también es prácticamente cero. Existen muchos sistemas, incluso trabajo también utilizando estas versiones de fuerza, incluso fuerzas mucho más genéricas, cuando las partículas son quirales, cuando las partículas tienen influencia magnética, mas en este caso vamos a dejarlo por aquí, vamos a despreciar esta fuerza de dispersión por causa de la condición física de partículas prácticamente pequeñas, tan pequeñas que son del orden de 1 o 2 nanómetros. Entonces básicamente esta fuerza de dispersión va a ser insignificante, ¿no? También las partículas van a ser sin pérdida, ¿no? Y como encontramos entre el potencial óptico, el otro parámetro, el otro indicador que nos va a permitir capturar la partícula. Entonces, si nosotros consideramos aquí que la fuerza total sobre la partícula es debido solamente a la fuerza gradiente, una simple integración nos va a dar de que el potencial está directamente relacionado a un factor, log, que es el campo, intensificación del campo local, la intensidad del campo electromagnético. Entonces, nosotros podemos entonces controlar el potencial simplemente modulando este factor de intensificación, que va a ser un indicador de mérito, ¿no? Para que nosotros podamos estabilizar la partícula. Aquí estoy mostrando gráficos del potencial de interacción mínimo para las tres partículas, para las proteínas, para el silicio y para oro, en función del radio. Podemos observar aquí que para proteínas, y estos números de aquí son las intensificaciones, todo de forma teórica aquí, ¿no? Por el momento. Utilizando los cálculos analíticos. Podemos ver que, por ejemplo, para intensificaciones de campo de 1000 y a 2000 es posible capturar partículas o proteínas, en este caso, cerca de 3 nanómetros, ¿no? Y para intensificaciones menores que 1000, prácticamente las trampas son bien inestables. Para partículas de silicio ya mejoran bastante. Aquí 1,5 nanómetros es posible capturar con intensificaciones de
hasta de 1500 y 2000. Y aquí partículas de oro, podemos llegar de forma, al menos aquí analítica, hasta un nanómetro de radio. Y aquí yo presento aquí las simulaciones de una estructura que va a permitir alcanzar estos grados de intensificación de campo. ¿Okay? La estructura que vamos a estudiar en este caso va a ser una estructura plasmónica hecho de plata sobre un sustrato dieléctrico. Y aquí se perfora un anillo, ¿no? Un anillo. Y ese vamos a llamar que tiene simetría cilíndrica, y aquí vamos a llamar que tiene una simetría elíptica, porque vamos a cambiarle la excentricidad. Vamos a controlar tres parámetros básicamente: la espesura de la película de plata, y el diámetro medio de esta estructura cilíndrica, y la excentricidad de esta estructura, ¿ok? Entonces, básicamente, aquí este simulador FDTD de Numerical, lo interesante es que puedes colocar valores experimentales reales y los resultados pueden ser comparados con partes experimentales. ¿Okay? Aquí en este gráfico indico el diagrama esquemático, ¿no? de un láser o una fuente de luz que es incidida por debajo del sustrato, ¿no? Que es óxido de silicio, que es vidrio básicamente, y vemos que vamos a encontrar la luz transmitida, vamos a encontrar los espectros de transmisión, y vamos a ver que un espectro tiene unos picos, ahí vamos a interpretar qué representan esos picos. Entonces, básicamente esta es la configuración y las características de estas estructuras que vamos a estudiar particularmente aquí. Entonces, recuerden, aquí tiene tres parámetros: la espesura, diámetro medio y excentricidad. Aquí presento los dominios. Sí. 5 minutos más tiene, por favor. Ok, entonces aquí presento los dominios computacionales, caja de simulación, célula unitaria, vista transversal ahí de las simulaciones. Si quieren más información, ahí tenemos contactos, pueden, sin problema. Aquí los resultados, aquí. Cuando nosotros encontramos el espectro de transmisión, observamos que aparecen un monte de picos, interpretados como los modos plasmónicos, tipo a esos modos oscilantes de Fabry-Perot en estructuras cilíndricas, ¿no? M0, M1, M2 y M3. Y aquí coloco aquí, estas figuras indican que si a la simulación para varios tipos de estructuras, cambiando el diámetro, la espesura y el radio, ¿no? Y aquí las intensificaciones de campo para varios parámetros, ¿no? Y escogimos tres estructuras que fueron las más óptimas. Y estas de aquí son los modos, cómo los plasmos se propagan en esa estructura, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver el modo fundamental, modo dipolar, cuadrupolar y octopolar, y aquí son las intensificaciones de campo encima de estructura para 5, 10, 15 y 20 nanómetros, y utilizando esta estructura llegamos a un factor de intensificación de campo de 600. Ya las otras estructuras, cambiando la excentricidad, vemos que aquí, cambiando la excentricidad, escogiendo obviamente las estructuras más óptimas, ¿no? de estructura cilíndrica, vemos que para una excentricidad prácticamente de 0,9 existe una intensificación prácticamente de 2000 en este caso. Y aquí se muestran las intensificaciones de campo próximo encima de la superficie para 5 y 10 nanómetros. Y este resultado es para un campo eléctrico paralelo al semieje mayor de la estructura y perpendicular. Y para otro tipo de dispositivo, también para otro tipo de estructura, ¿no? Seleccionada, óptima, conseguimos llegar aquí también con una excentricidad de 0,9, cerca de 1200, ¿no? Como ya fue dicho aquí, son las intensificaciones de campo. Y para la otra estructura última, también llegamos a 900, básicamente mayor de aquellas estructuras con simetría cilíndrica. Ok, entonces aquí yo presento un mapa que aquí se ve básicamente cuáles son los modos plasmónicos que permiten capturar las proteínas. Por ejemplo, para el modo M1 tenemos 3 valores. Pueden capturar proteínas con radio de 3 nanómetros. Aquí vemos los potenciales, ¿no? La figura de mérito, donde acontece la captura, la distribución de fuerzas, ¿no? que actúan sobre la partícula, y aquí la fuerza
en la dirección X y en la dirección y las partículas prácticamente están capturadas en estas regiones donde las dos fuerzas en las direcciones X y Y se cancelan y la partícula parece estable. Para partículas de silicio es posible ver que es posible capturar partículas con 1,5 nanómetros utilizando el modo M1 de esas estructuras, ¿no? Con intensificaciones básicamente hasta 2000. Y aquí presento pinzas ópticas para esas partículas de silicio hasta 1,5 nanómetros de radio. Aquí son los potenciales, figuras de mérito, para las longitudes de onda, utilizando el modo y factores de intensificación para partículas de 1,5, 2 y 3. Y aquí también las fuerzas en la dirección X y Y, como las partículas son capturadas en el eje cero, donde las fuerzas se cancelan. Y para partículas de oro, podemos llegar hasta 1 nanómetro de radio capturando con un factor de intensificación de 2000, utilizando un láser de prácticamente 800 nanómetros, de 935 y 1000. Entonces podemos capturar 1 nanómetro, 1,3 y 1,4, ¿no? Utilizando intensificaciones significativas compatibles con las estructuras propuestas. Y aquí ya estoy casi por terminar, 2 minutos ahí, o 1 minuto. Nanopartículas de oro, ¿no? Aquí están los potenciales, como que las partículas son capturadas, con las longitudes de onda, las intensificaciones y los modos que pueden ser utilizados para capturar. Y podemos llegar hasta 1 nanómetro de radio para capturar estas partículas de oro. Aquí también básicamente son las fuerzas, ¿no? Encontradas, como ya mencioné. Bueno, y las conclusiones, ¿no? Usando estos cálculos analíticos simples, ¿no? Antes de proponer esas estructuras, utilizando esa aproximación dipolar, hemos podido predecir cuál es el tamaño límite de esas partículas capturadas. Por ejemplo, en proteínas conseguimos capturar de 2,5, en silicio 1,5 y en oro hasta 1 nanómetro. En el mejor de los casos, utilizando un factor de intensificación de 2000. Ahora, diseñando estas estructuras, ¿no? Tanto cilíndricas como elípticas, llegamos a un factor de intensificación máximos, 600 para las cilíndricas y 2000 para las elípticas. También hemos mostrado que estas estructuras, ¿no? La literatura reporta que partículas abajo de 5 nanómetros es muy difícil conseguir capturar, mas hemos mostrado que estos pueden ser buenos candidatos para implementar pinzas ópticas nanoplasmónicas, Lang-of-Chief, integrados incluso para detección y captura de macromoléculas biológicas, incluso hasta caracterización de nanoestructuras pueden ser hechos. Y también hemos mostrado aquí que esta pinza óptica nanoplasmónica, ¿no? Específicamente con estructura elíptica, ¿no? Con simetría elíptica, es multiresonante porque presenta varios picos, ¿no? Prácticamente en el espectro visible, un poco del espectro infravermelho próximo, y genera potenciales ópticos simétricos, es decir, tanto en la dirección X como en la dirección Y, las fuerzas son equivalentes. Y eso hace robusto este tipo de estructura, este tipo de pinza, ¿no? Y puede ser implementado incluso en laboratorio, porque utiliza parámetros experimentales. Bueno, eso fue para compartir ahí unas cosas que prácticamente juego aquí con el simulador y con los cálculos. Muchas gracias. Ok, gracias a ti, estimado Hipólito. Bien, pasamos a la sesión de preguntas, por favor. Bueno, yo tengo una pregunta. Ok. Se capturó en oro. ¿Es posible que sea en cobre también o plata, ya que estos pueden tener los últimos orbitales S en la última capa? Cuando nosotros trabajamos con frecuencias ópticas, la estructura interna de la partícula es casi irrelevante, ¿ok? Porque, sí, es para que haya una captura de otros metales nobles, es suficiente que les presenten plasma, es decir, pues, tengan electrones en la superficie que el cobre tiene. Entonces ahí en su permitividad tiene una región de frecuencia donde presenta permitividad negativa, y eso es suficiente para que garantice la captura. Ok, muchas gracias. Acá tenemos una pregunta de Rubén Aucaisi.
Pregunta, Ok. ¿cuál es la dificultad de realizar experimentos a partir de estas modelaciones? Eh, la, la dificultad simplemente es de laboratorio, ¿no? Aquí en la USP tenemos algunos laboratorios que da para fijar por FIBI, por litografía. El problema, como el anterior panelista dijo, cuando nosotros vamos a la ingeniería, en laboratorio hasta que puede ser fabricado, puede ser capturado. Cuando nosotros vamos para la práctica, para las aplicaciones, infelizmente necesitamos que la técnica sea barata, que la técnica sea lo más rápida posible, sea escalable, entonces, y proponer técnicas viables de tal manera que sean viables desde el punto de vista más aplicaciones, ese es un problema de la ingeniería. Entonces, de un punto de vista más de la física, del laboratorio de equipamiento, existen equipamientos que da para fabricar, ya estoy estudiando ahí varios experimentos ya realizados. El problema, como les digo, es un campo abierto donde la viabilidad de un punto de vista de la ingeniería es aún desafiante. Ok, muchas gracias. Agradecemos al doctor Hipólito Arredondo por su charla en este evento.